hecho, fue eso lo que llevó a Satanás, el querubín más importante, el ángel más glorioso, a rebelarse contra Dios, a querer la adoración que Dios merecía. La quiso para él, solo tenéis que ver Ezequiel 28, del 13 al 19 y lo veréis. El querubín edénico, el cuidado de la tierra y de los hombres. Codició aquello que no le pertenecía. Y él sabe muy bien cómo generar ese sentimiento en los hombres caídos. Si pudo hacerlo con hombres perfectos, ¿cómo no lo va a hacer con hombres caídos? Y así lleva haciéndolo desde hace siglos. Y por último, aunque no el último, hay más teclas. Es un buen pianista. El diablo sabe tocar la tecla exacta. El último de estas brasas que él aviva es el miedo. El miedo es fruto de la caída. Es una de las primeras cosas que sintió Adán cuando Dios le inquirió: ¿dónde estás tú? Oí tu voz y tuve miedo. Nunca antes había tenido miedo. Pero empezó el miedo hacia Dios. Empezó el miedo hacia el prójimo. Empezó el miedo hacia sí mismo. Hermanos, el hombre hubo un tiempo que vivía sin miedo. Extraño, ¿no? No conocemos esa sensación. Pero esto lo aprovecha también el diablo. El miedo genera desconfianza, genera incertidumbre. Vemos enemigos donde no los hay. Damos demasiada importancia a los enemigos que tenemos. Les vemos capaces de hacernos aquello que nosotros sabemos que somos capaces de hacerles a ellos. ¿Me he perdido con esto? ¿Sí? Les tenemos miedo por lo que tienen, por su poder, por su influencia, por su autoridad, y nos intimidan, nos asustan. Y eso ha llevado muchas veces a las guerras. Cuando me temo, lo voy a destruir. Hay una reacción de odio, y eso ha llevado a los genocidios, al racismo. Empezamos a ver a hombres que se ensalzan sobre otros hombres, a naciones que se ensalzan sobre otras, a razas que se ensalzan sobre otras, a culturas que se creen mejores que las demás. No podemos permitir un adversario, le tememos. No podemos convivir hombro a hombro. Tengo que ser o él o yo. Todo eso es fruto del miedo. Y el miedo engendra odio. Y eso engendra violencia. Y todo esto forma parte de lo que la oscuridad demoníaca fomenta entre las naciones. Así es como operan las asechanzas del diablo. Los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así operan. Y tenemos ejemplos en la Biblia. Caín, sus horribles celos, incomprensibles celos hacia su hermano, le llevaron a asesinarlo. El rey Acab de Israel se encaprichó con la viña de Nabot y, seducido por su esposa Jezabel, se la quitó. Exprópiese, dijo. Y la humanidad antes del diluvio, una humanidad rebelde, egoísta, codiciosa, viviendo de espaldas al Creador, corrompiendo la tierra. O la Torre de Babel, otro ejemplo de vanagloria, de orgullo, de rechazo a Dios, de rechazo a adorarles, y también de miedo a obedecerle, de miedo a ser esparcidos por la tierra. Hay ejemplos constantes de esto, permanentes. No acabaríamos. ¿Qué hay de las guerras de Israel? ¿Qué hay del comportamiento de los reyes de Israel? ¿Qué hay de las naciones que rodearon a Israel? Y también hay ejemplos en la historia. En la historia antigua y en la historia más reciente. Ejemplos superlativos del poder demoníaco en las sombras. Un poder, hermanos, que, como decía al principio, lleva a los hombres a ir más allá de lo que por ellos mismos harían. Hay unos límites a los que han llegado determinadas personas, determinadas ideologías,
determinadas naciones e imperios hay unos límites que van más allá de lo humanamente posible. Y es Satanás que les ha llevado a ir más allá. Mucho más allá. Él quiso ser un Dios. Satanás quiso ser un Dios. Incitó a los hombres a, ¿recordáis? Seréis como Dios. Y ese es el anhelo de la mayoría de hombres, pero en su entorno pequeño y controlado. Ser su propio Dios. Pero Satanás ha avivado esto en el corazón del hombre hasta límites insospechados. Voy a hacer un repaso, hermanos. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el Islam, Gengis Khan, las cruzadas, la Inquisición, el Imperio Español, el Imperio Otomano, el Imperio Británico, el tráfico de esclavos, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el Holocausto, el Gulag, el crack de la bolsa de 1929, la Unión Soviética, la Guerra Fría, Vietnam, el 11 de septiembre, la Guerra del Golfo, Afganistán, Irak, Al-Qaeda, Lehman Brothers, Siria. ¿Y qué hay del hombre? Nerón, Mahoma, los papas, Torquemada, Robespierre, Napoleón, Lenin, el Kaiser Guillermo, Hitler, Stalin, Mao Zedong, el nazismo, el comunismo, el Soviet, Wall Street, la ideología de género. Más allá de lo normal, más allá de lo natural, más allá de lo humano. Horror tras horror, quiebra tras quiebra, desastre tras desastre. Todo esto, hermanos, amigos, es fruto del fuego, el diablo y sus fuerzas demoníacas en este mundo. Vayamos más allá, no es solo el hombre. Tenemos a veces un concepto muy bajo del hombre y a veces demasiado elevado. Esto va más allá. Idolatría a los hombres, idolatría al Estado, idolatría religiosa, idolatría al dinero, idolatría a la guerra, idolatría al sexo, idolatría al pecado. Adoración. La adoración que Satanás busca para sí. Y alguien diría, bueno, no le ha ido mal en todos estos años. Ha tenido un relativo éxito. Hermanos, cualquier cosa que requiera que se adore a un hombre, a un Estado, a un sistema, a una ideología, a una sociedad, a una idea totalitaria, es demoníaco. ¿Cómo os ha quedado el cuerpo? Yo me he preparado esta semana y no ha sido agradable hurgar en todo esto. Es más, quería hacer esta parte del sermón un poco más corta, pero era imposible. Y sé que este va a ser un sermón largo, lo siento. Perdonadme. Pero lo que nos tiene que interesar en medio de toda esta oscuridad, toda esta maldad, todas estas tinieblas, es la respuesta de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Acaso no está? ¿Acaso creó el mundo y nos dejó ahí abandonados a merced de las fuerzas espirituales inicuas, a merced de la oscuridad de este mundo? Ya se apañarán. Vosotros lo habéis querido. No, hermanos, sabemos que no es así. En el plan y decreto eterno de Dios, por increíble que nos pueda parecer, por incomprensible que nos pueda parecer, todo esto ya estaba previsto y decretado en su plan soberano. ¿Cómo es esto posible? Os lo voy a decir, no lo sé. Pero es la realidad. Pero su respuesta y su solución también estaban decretadas desde antes de la fundación del mundo. Así que, ¿dónde ha estado Dios en medio de toda esta oscuridad?
¿Ha habido respuesta divina? ¿Ha habido una respuesta a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? La respuesta es sí. Y lo ha hecho al menos, hermanos, de dos maneras. Lo ha hecho de dos maneras. Una que es temporal y hay otra que es definitiva. Y no debemos confundir la una con la otra. La primera, que es temporal, y quizá pudiera parecernos sorprendente, después de todo lo que acabo de decir, es que es Dios mismo quien instituyó los gobiernos, quien instituyó a los gobernantes, a los reyes, a los jueces y magistrados. Pero no acabamos de decir que todos están siendo manipulados por Satanás. Sí, lo acabamos de decir. Pero que algo sea manipulado no quiere decir que tú lo hayas creado. Es Dios quien ha instituido las naciones. La autoridad humana ha sido constituida por Dios. La afirmación clásica de esto la tenemos en Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Dios estableció a los gobiernos a fin de refrenar y limitar el caos y el desorden que sabía que Satanás, su acción constante y permanente y desestabilizadora, iba a provocar. Él conocía que iban a venir estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, y que iban a controlar sobre el corazón de los hombres caídos y muertos en sus delitos y pecados. No en vano dice Pablo acerca de estos magistrados que llevan la espada, en el versículo 4 de Romanos 13. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los gobiernos establecen leyes y además tienen el poder otorgado por Dios de hacerlas cumplir y exigir un castigo a aquellos que las violan. Y esa es la clave de los sistemas de gobierno: mantener el orden, preservar la ley. Por supuesto, Dios ha permitido a lo largo de la historia que de vez en cuando se hayan levantado ciertos hombres, naciones, imperios que han pretendido dominar el mundo saltándose sistemáticamente sus propias leyes. Y en cierta medida, o en muy buena medida, han tenido éxito también. Pero esto, hermanos, no lo olvidemos, también es fruto del control soberano y perfecto de Dios sobre la historia. Todo está ligado a su incomprensible y eterna sabiduría. Cuando estos hombres han parecido que avanzaban imparablemente, que conseguían hacer el mundo suyo, que lo podían llegar a dominar, cuando han llegado al extremo incluso de constituirse en dioses y de reclamar para sí adoración, Dios se ha levantado sobre ellos, los ha juzgado y ha arrasado con todo lo que habían construido. Los hizo desaparecer. Y a la historia me remito. A la historia me remito. Es confortador saber esto, hermanos. Saber que en toda la historia de la humanidad siempre ha sido así. Ninguna nación, ninguna persona, ninguna ideología, ningún poder dominará sobre el mundo jamás de forma total y completa. Jamás. Nunca lo han hecho. Y nunca lo harán. Y menos sobre la Iglesia. Pues las puertas del Hades no la sublevarán ni vencerán sobre ella. Y esta es una advertencia contra los hombres y contra los gobernantes y contra los imperios. Es una señal que todo aquel que se ha extralimitado al final ha caído. Y ese ha sido un juicio claro y abierto de parte de Dios. Sí, pueden ser manipulados por Satanás y por sus fuerzas, pero no olvidemos nunca que no es una lucha de poderes iguales.
Y creo que ya lo he dicho varias veces. Comparado con Dios, Satanás no es nada. Es una criatura. Y depende completamente de él. No hará nada que Dios no le permita hacer. Y lo mismo vale para los hombres controlados por Satanás. No llegarán al extremo que Dios no les permita llegar conforme a sus propósitos. Como ocurrió en el pasado, ocurrirá en el presente y ocurrirá en el futuro. Así que esta es la medida temporal. Los gobiernos que hacen su trabajo, las autoridades de este mundo, a las cuales está toda alma, fijaos que lo dice el apóstol Pablo, todos los cristianos, no, toda alma, todo ser está llamado a someterse a las autoridades. La segunda medida que toma Dios es esa medida definitiva. Hemos visto la temporal, los gobiernos, las autoridades, las leyes. Esta es una medida definitiva. Y se anunció por primera vez en el jardín de Edén tras la caída. La hemos leído también antes. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, talón. Dios estaba inaugurando aquí el inicio de la guerra espiritual. La guerra espiritual no la inicia Satanás. Satanás inicia la desobediencia, Satanás inicia el conflicto, Satanás inicia la rebeldía. Pero la guerra la inaugura Dios. No es fruto del diablo. La guerra espiritual es fruto de Dios. De principio al final. Él es el soberano. Él es el rey vencedor en esta guerra. Dios inaugura esta guerra, inaugura una batalla entre las fuerzas del mal y el mundo caído, y entre la descendencia prometida, que es Cristo el Mesías. Dios estaba anunciando un nuevo reino que de forma inaugural empezaba, pero cuyo rey era ya coronado de forma presente y clara, cuando vino el cumplimiento del tiempo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él supuso la llegada del reino. Un reino que se va a mantener hasta que Él regrese. Y ya estamos bajo ese reino. Y somos súbditos de ese reino. Y somos poderosos y victoriosos por ese reino. Hasta que Él regrese otra vez y destruya definitivamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. Acabe con ellos por siempre. Hasta que los reinos del mundo lleguen a ser de nuestro Señor y de su Cristo, como dice el libro del Apocalipsis. Cuando el diablo y todas sus fuerzas sean arrojados al lago de fuego. Este es el propósito, hermanos de Dios. Este es el mensaje total de la Biblia. Que el reino de Dios vencerá. Por eso podemos decir sí. Ven, Señor Jesús. No confundamos las medidas temporales de Dios con las definitivas. Los imperios suben y caen. Unos vienen, otros se van. Dios pone y quita reyes. Pero no olvidemos el propósito final de Dios. El reino de Dios se acerca. Está llegando. Los ciudadanos del reino estamos siendo reunidos hasta su venida, hasta su consumación. El reino avanza hasta la batalla final. Cuando llegue nuestro Rey y Señor, el Príncipe de paz, el Rey de justicia. Y cuando Él, que es Jesucristo, reine sobre todo y sobre todos. Esa es la medida eterna y perfecta y total de Dios. ¿Y cuál es nuestro papel en medio de todo esto? Porque dices, bueno, es que yo poco puedo hacer en medio de toda esta gran lucha a nivel universal, cósmica, internacional. Yo soy poquita cosa, nuestras iglesias poco parece que puedan influir. Bien, hay una serie de cosas que podemos hacer. Primero, evitemos los conflictos de este mundo.
empezando por los de nuestro propio país, incluso los de nuestra propia región. Tengamos mucho cuidado con quién está detrás de todo esto. Evitemos las causas que puedan crear tensiones, desórdenes, desobediencia entre naciones, entre la sociedad en la que vivimos. Son situaciones diabólicas. Tengamos mucho cuidado. Por muy emocionante que nos pueda parecer, tengamos mucho cuidado, porque sabemos quién está detrás de todo ello. Y mucho menos participemos activamente en esos conflictos. Que no se nos pueda culpar de promover el orgullo, que no se nos pueda culpar de promover la codicia, la división y el egoísmo en este mundo, hermanos. Que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Segunda a los Corintios 2:11. Cuidado. Resistamos las fuerzas del mal. Eso es otra cosa que podemos hacer. Resistamos las fuerzas del mal. También tenemos una parte activa en este mundo. Estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Primeramente con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que verdaderamente puede cambiar el corazón de las personas. Lo único que verdaderamente puede cambiar el corazón de las personas. Pero también hay causas. También a veces hay luchas que son legítimas y que son conforme a la voluntad de Dios. Hay ocasiones en las que el cristiano no va a poder ser neutral. No deberá ser neutral. En la lista de pecados de Apocalipsis 22, de aquellos que van al lago de fuego, ¿sabéis cuál es el primero de todos ellos? Los cobardes. Y luego viene toda la lista de pecados que podríamos esperar. Los cristianos no somos cobardes. Y hay causas cuando atentan, por ejemplo, contra la dignidad de las personas, contra la salud pública, contra nuestras familias, contra nuestros hijos, o contra la libertad que los cristianos debemos defender. A veces sí es necesario con las armas, hermanos. Los cristianos no somos pacifistas. Quitémonos esto de en mente. Somos pacíficos y pacificadores. Pero hay ocasiones en las que tendremos que defendernos a nosotros, a nuestra gente y a nuestras familias. Tengámoslo en cuenta. Y hay motivos por los cuales es justo y legítimo luchar. Pero siempre no lo hagamos para vanagloria nuestra, ni para gloria de nuestra nación, sino para gloria y alabanza de Dios. No por una nación o una ideología, no. Tengamos cuidado con eso. Y luego lo último que podemos hacer, esto quizás más pasivo, pero es real, es necesario. Hermanos, no esperemos nada de este mundo caído. O al menos no esperemos nada definitivo. No nos dejemos entrampar por ello. Evitémoslo a toda costa, hermanos. Ninguna institución, por antigua o respetable que parezca, ninguna traerá paz y justicia definitiva a los hombres. ¿No? Si creemos que esto ocurrirá alguna vez, no hemos entendido la doctrina de la caída del hombre. No hemos entendido la naturaleza caída del hombre. El hombre no va a cambiar por sí mismo su corazón caído y oscuro y bajo el poder de las tinieblas. No caigamos en un falso optimismo en cuanto al hombre caído y que Satanás y sus demonios puedan haber de repente desaparecido en determinado lugar o esfera de acción. No. Ellos están ahí. No haciendo más porque Dios no se lo permite. Oyendo más allá porque Dios se lo permite. Pero ellos están ahí.
Y a Él se le concede crear horror, confusión, guerra. No perdamos la verdadera enseñanza espiritual de la Biblia, hermanos. Miremos más allá. Y miremos más allá implica mirar a la solución definitiva, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y la llegada de su reino eterno y bendito a la tierra. Como dice el apóstol en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Hermanos, concluyendo, ¿qué podemos esperar de este mundo caído y regido por las fuerzas del mal? Bueno, pues os lo voy a decir. No lo sé. Ni yo ni vosotros. No tenemos ni idea de lo que puede ocurrir en el futuro inmediato, promedio o lejano. No lo sabemos. Podemos esperar cualquier cosa. Y muchas cosas malas. Las cosas pueden ir a peor en nuestra generación, o pueden quedarse como están, pero la cuestión es que tarde o temprano cambiarán. No han existido grandes periodos de paz en la historia de la humanidad. Es más, los estamos experimentando relativamente en Europa, pero en el resto del mundo no. Se habla de la Tercera Guerra Mundial. No sé, quizá ya estemos en esa Tercera Guerra Mundial. No hay lugar del mundo en el que no haya una guerra. Las cosas pueden ir a peor. Pero sí sabemos una cosa. Que van a haber guerras, que van a haber tensiones, que van a venir problemas a escala nacional e internacional. Eso tengámoslo por seguro. Pero lo que sabemos es que Dios nos ha prometido un día en el que el Señor Jesucristo volverá. Eso sí que lo sabemos. Y volverá como Rey de Reyes. Y como Señor de Señores. Y vendrá sobre las nubes del cielo, rodeado de sus santos ángeles, para destruir definitivamente a todos sus enemigos. Al diablo, a principados, a potestades, a gobernadores de las tinieblas, a huestes espirituales de maldad. A todos ellos. Llegará un día, ese día, cuando no habrá más guerra. No habrá más llanto. No habrá más dolor. No habrá más clamor. Vendrá ese día en que las espadas serán convertidas en arados. Vendrá ese día en que el conocimiento de Dios llenará la tierra como las aguas llenan el mar. Llegará ese día en el que el lobo morará con el cordero. Llegará el final de la historia, hermanos, cuando el Señor Jesucristo traiga su glorioso y eterno reino a la tierra. Puede que antes nos toque sufrir. Puede que experimentemos guerras. Puede que se nos persiga. Puede que incluso tengamos que morir por causa de nuestra fe y por nuestra confesión en el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo que creemos y por lo que anunciamos. No sé lo que nos va a pasar. No lo sabes tú y no lo sé yo, no lo sabe nadie. Dios sí que lo sabe. Lo que sí sé también, hermanos, es que todos los que les pertenecemos, ocurra lo que ocurra, todos los que somos suyos, estaremos en ese reino glorioso. Más que el futuro de nuestra nación, más que el futuro de nuestro territorio, eso es lo que nos debe importar. Nuestro futuro eterno con Cristo. Nuestra nación nos tiene que importar como ciudadanos, pero no olvidemos que Dios, en su gracia, nos ha redimido por la preciosa sangre de Cristo y nos ha hecho ciudadanos del reino de los cielos. Somos extranjeros en este mundo, hermanos. Somos residentes temporales. Nuestra nación verdadera es celestial. Y eso es lo más importante de todo. No somos ni de derechas, ni de izquierdas, ni del centro. Somos de arriba, hermanos. Somos de arriba. Somos de Dios. Hermanos, que nuestro mayor anhelo sea en esta guerra espiritual, en esta lucha con lo invisible, pero real, vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos resistir en el día malo y, habiendo acabado esto, estar firmes. Hermanos, qué glorioso el día en el que caminemos bajo los nuevos cielos y bajo la nueva tierra, en los que morará la justicia, y podamos contemplar cara a cara el
rostro de nuestro Rey y nuestro Príncipe de paz, Jesús.